Bien, vamos a dar inicio a la presustentación, ¿ya? Albi y Galvino, y a ver, vamos a darle espacio Aldi- para que puedan sustentar, ¿ya? 20 minutos, ¿ah? Aldicita, puedes ponerlo el... Compartan su PPT. No se olviden que el PPT ahí es el resumen, ¿no? De toda la tesis, ¿ya? Ahí está el resumen y es una ayuda a memoria también, ¿no? Para incluso contestar las preguntas, ¿ah? Ya, a ver, vamos a dar inicio, ¿ya? Aldicita, ¿lo puedes ampliar un poquito más? Cuando le pongo F5 no quiere correr. A ver, un ratito una prueba. Dime, corre, ¿ves que corre? ¿Ves? No corre. Ya, ahí nomás. El primero. Muy buenas tardes, señores miembros del jurado. Vamos a dar inicio a la sustentación de la tesis que tiene como título Actos preparatorios en la fase de selección de la... De nuevo, Aldicita. Ya, empiezo. Sí, de una vez, ya, comience. Sí. Ya. Muy buenas tardes, miembros del jurado. Vamos a dar inicio a la sustentación de la tesis que tiene por título Actos preparatorios en la fase de selección de contratación de bienes de las unidades ejecutoras de salud de Huancayo, Junín 2019, para optar el título profesional de contador público. Nuestra asesora fue la doctora Isabel Liz Peña Ricapa, y los autores son bachiller Dueña Cipriano Aldi Ortiz y el bachiller Ordóñez Córdoba Galvino Lizardo. El siguiente, por favor. En el contenido de la tesis tenemos el capítulo 1, planteamiento del problema, capítulo 2, marco teórico, capítulo 3, hipótesis, capítulo 4, metodología, capítulo 5, resultados, con sus posteriores conclusiones y recomendaciones. En el planteamiento del problema, nuestro problema de investigación es la inadecuada ejecución de la fase de selección de contratación de bienes de las unidades ejecutoras de salud de Huancayo, el cual afecta el cumplimiento de metas y objetivos de las unidades ejecutoras de salud. Cabe precisar que la fase de selección en la contratación pública, según Álvarez y Álvarez en 2017, implica acciones y actos administrativos para elegir al contratista, incluye etapas como la convocatoria, absolución de consultas, presentación y evaluación de ofertas y el consentimiento de la buena pro. Decimos inadecuada debido a los siguientes argumentos. Las especificaciones técnicas de las bases públicas se encuentran direccionadas a un determinado producto, por lo que no existe la pluralidad de proveedores. No se concluye con el proceso de contratación de los bienes por falta de presupuesto. Las áreas usuarias no cuentan con profesionales. Diga, doctor. Galvino, te recomiendo que numeres, ¿ya? Uno, 2, 3, 4, 5. Ya, doctor. Decimos inadecuada debido a los siguientes argumentos. Uno, las especificaciones técnicas de las bases publicadas se encuentran direccionadas a un determinado producto, por lo que no existe la pluralidad de proveedores. 2, no se concluye con el proceso de contratación de los bienes por falta de presupuesto. 3, las áreas usuarias no cuentan con profesionales competentes capacitados en contrataciones públicas. 4, la oficina de logística son ocupados por personal de confianza, puesto que pertenece al partido político del gobierno de turno. 5, el área usuaria realiza los requerimientos desconociendo las características técnicas de los equipos materiales e insumos médicos a contratar. La causa principal del problema, a nuestro parecer, viene a ser el desconocimiento de los actos preparatorios por parte de los funcionarios públicos encargados de dicha función, que según Álvarez y Álvarez, nos indica que son actividades administrativas para organizar el proceso, determinar la viabilidad, formular la documentación necesaria y elaborar los documentos del procedimiento de selección a convocarse. El siguiente, por favor. Consecuentemente,
Este hecho ocasiona que las unidades ejecutoras de salud no tienen la pericia necesaria para elaborar las especificaciones técnicas de las bases. Asimismo, no se concluyen con los procesos de contratación que se encuentran convocados por dichas entidades. También las áreas usuarias no cumplen con el plan anual de contrataciones debido a la falta de profesionales competentes y capacitados en contrataciones públicas. De la misma manera, podemos decir que la oficina de logística viene a ser el cuello de botella de las unidades ejecutoras, debido porque no cumplen con los plazos establecidos de acuerdo a la ley de contrataciones públicas. Por último, el área usuaria no satisface las necesidades de los bienes requeridos para la buena atención de los pacientes de la provincia de Huancayo. De esta manera, nuestra investigación de estudio demuestra la influencia de la variable actos preparatorios en la fase de selección, corroborado con una relación matemática muy alta. El siguiente, por favor. Comprende de las unidades ejecutoras de salud ubicadas en la provincia de Huancayo, que son 3. Delimitación temporal es el periodo que comprende la investigación, que fue el año 2019. La justificación fue, 1, social, porque permitiría proponer mejoras dentro de la gestión de las contrataciones de las unidades ejecutoras de la salud de la provincia de Huancayo, porque el tema tratado nos permitió determinar la relación de las variables de estudio y porque tiene como sustento el método científico. Problema general. ¿Cuál es la influencia de los actos preparatorios en la fase de selección de contratación de bienes de las unidades ejecutoras de salud de la provincia de Huancayo el 2019? El objetivo general es determinar la influencia de los actos preparatorios y la fase de selección de contratación de bienes de las unidades ejecutoras de salud de la provincia de Huancayo el 2019. Siguiente, por favor. En el marco teórico nosotros contamos con antecedentes nacionales e internacionales. En antecedentes nacionales tenemos a Arévalo el año 2019, donde sustentó en la Universidad de César Vallejo para optar el grado de maestro en gestión pública la tesis Gestión de los procesos técnicos de abastecimiento y ejecución del gasto público en proyectos de administración directa de la Municipalidad Provincial de Huallaga 2018. Concluye que existe relación entre las variables fundamentándose que los resultados de la prueba de Pearson, determinando que existe relación significativa entre variables de estudio. Añamuro, el 2018, sustentó para optar el título profesional de contador público en la Universidad del Altiplano la investigación titulada La fase de actos preparatorios y su incidencia en el proceso de selección en la contratación de bienes de la Universidad Nacional del Altiplano, PUNO, periodos 2014-2015. Concluye que la inadecuada elaboración de los requerimientos y la presentación fuera de plazo de estos influyen negativamente en los procedimientos de los actos preparatorios. Contamos con 2 antecedentes internacionales, que son Canchón, el año 2020, para optar el título profesional de contador público dentro de la Universidad Los Libertadores, presentaron la investigación titulada La efectividad del proceso de contratación pública en Colombia y Perú, revisión caso Odebrecht. Concluye que la importancia en dichas leyes tienen como finalidad la objetividad en cada etapa o fase de contratación. Es fundamental en un país, puesto que el buen manejo del tesoro público contribuye al crecimiento social de cada país. Asimismo, Caballero, el año 2017, en la Universidad Externado de Colombia, para optar el grado de maestra en Gobierno y Políticas Públicas, sustentó la tesis titulada Hacia el mejoramiento de la compra pública en el Ministerio de Defensa Nacional a través del Acuerdo Marco de Precio de Intendencia. Concluye que, para operadores tanto de las entidades estatales como de las diferentes, la percepción es que el instrumento de la política pública de intendencia ha logrado aumentar la eficiencia en la utilización de los recursos dinerarios administrativos de recursos humanos y financieros. El siguiente. En las bases teóricas y científicas tenemos 2 variables que son actos preparatorios y la fase de selección.
En los actos preparatorios tenemos el requerimiento, indagación de mercado, expediente de contratación y bases. En los actos preparatorios, Álvarez y Álvarez nos indica que son actividades administrativas destinadas a organizar el proceso de contratación en la fase de selección. Su objetivo es determinar la viabilidad y factibilidad de la información técnica y económica, así como formular la documentación necesaria para su aprobación. Esto incluye la elaboración del expediente de contrataciones, la aprobación de expediente de contratación, la designación del comité de selección y la elaboración de los documentos de procedimiento de selección. En la variable fase de selección, Álvarez y Álvarez nos indica que la fase de selección la contratación pública es un conjunto de acciones y actos administrativos destinados a elegir a la persona o entidad con la cual las entidades estatales celebrarán un contrato para la adquisición de bienes. Las etapas de selección incluyen convocatoria, absolución de consultas y observaciones e integración de bases, presentación de ofertas, admisión, evaluación y calificación, perfeccionamiento del contrato y otorgamiento y consentimiento de la buena pro. El siguiente, por favor. En la hipótesis general nosotros consideramos que los actos preparatorios influyen en la fase de selección de contratación de los bienes de las unidades ejecutoras de salud de la provincia de Huancayo 2019. El siguiente, por favor. Continuando con la exposición, señores jurados, vemos el tema de la metodología. Método de investigación. Según Hernández y Mendoza, 2018, el método es científico, puesto que son procedimientos que nos permiten alcanzar un resultado propuesto. Nivel de investigación. Según Valderrama y Jaimes, 2019, el nivel es explicativo. Busca encontrar las razones o causas que generan los hechos o fenómenos reales. Diseño de investigación. Según Hernández y Mendoza, 2018, es el no experimental, puesto que no se manipularon las variables estudiadas. Tipo de investigación. Según Valderrama y Jaimes, 2019, la investigación es aplicada, puesto que su interés es la aplicación de los conocimientos para solucionar problemas. Población y muestra. Población ha sido conformada por las 3 unidades ejecutoras de salud de la provincia de Huancayo. Muestra fue de tipo no probabilístico, conformada por los 35 trabajadores de las 3 unidades ejecutoras de salud de la provincia de Huancayo. Técnica, la encuesta. Instrumento, el cuestionario. La validación, juicio de expertos. La confiabilidad, alfa de Cronbach. Técnicas de procesamiento y análisis de datos. La estadística descriptiva. Para analizar los datos, realizar su interpretación mediante tablas y gráficos. La estadística inferencial, para demostrar la relación con el estadístico Rowe de Spearman y para la prueba de hipótesis. Resultados. Tenemos el análisis de resultados. La interpretación de los trabajadores encuestados de las 3 unidades de salud de Huancayo perciben que casi siempre se cumplen las actuaciones preparatorias en relación a la contratación del bien. Es importante destacar que este resultado se basa en la percepción de los trabajadores y no necesariamente refleja la realidad de la situación. Se recomienda realizar una evaluación exhaustiva del proceso de contratación de los bienes para determinar si realmente se están cumpliendo todas las actuaciones preparatorias necesarias. Además, sería recomendable implementar mecanismos de retroalimentación para que los trabajadores puedan reportar cualquier problema o deficiencia en el proceso de contratación y así poder mejorar continuamente el proceso. De la fase de selección. El análisis del resultado indica que la mayoría de los trabajadores encuestados de las 3 unidades ejecutoras de salud de Huancayo mencionaron que casi nunca se viabiliza el desarrollo de la fase de selección. Esto sugiere que existe un problema en el proceso de selección y que no se está llevando a cabo de manera adecuada o eficiente. Recomendamos
que es importante revisar y evaluar a fondo el proceso de selección actual, identificar los posibles obstáculos o deficiencias que se están impidiendo en su desarrollo y buscar soluciones para mejorar la situación. Esto puede incluir capacitación adicional para el personal encargado de la selección, revisión de los criterios de selección utilizados y establecimientos de mecanismos de control y seguimiento para garantizar que la fase de selección se lleve a cabo de manera efectiva y justa. Además, es fundamental fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas en todo el proceso de contratación. La contratación de la hipótesis. Tenemos la hipótesis nula. Los actos preparatorios no influyen en la fase de selección de contratación de bienes de las unidades ejecutoras de salud de la provincia de Huancayo 2019. Hipótesis general. Los actos preparatorios influyen en la fase de selección de contratación de bienes de las unidades ejecutoras de salud de la provincia de Huancayo 2019. Nivel de significación igual a 5% igual a 0,05. Decisión. Según el análisis estadístico, se concluye que los actos preparatorios influyen en la fase de selección. Además, se encontró una relación positiva muy alta, corroborando que R igual a 0,994 entre ambas variables, es decir, los actos preparatorios influyen de manera directa en la fase de selección de contratación de bienes de las unidades ejecutoras de salud de la provincia de Huancayo 2019. Asimismo, para el cálculo del p-valor obtuvimos un valor igual a 0,00 menor que 0,05, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Se sugiere mejorar los procedimientos y prácticas relacionadas con los actos preparatorios para asegurar una selección efectiva y transparente de los bienes encontrados. Conclusiones. 1. Según el análisis estadístico se concluye que los actos preparatorios influyen en la fase de selección. Además, se encontró una influencia positiva muy alta, corroborando con una R igual a 0,994 entre ambas variables, dado que p-valor igual a 0,00 es menor a 0,05, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Es decir, que los actos preparatorios influyen en la fase de selección de contratación de bienes de las unidades ejecutoras de salud de la provincia de Huancayo 2019, por lo que se sugiere mejorar los procedimientos y prácticas relacionadas con los actos preparatorios para asegurar una selección efectiva y transparente de los bienes contratados. Según el análisis estadístico realizado, el hecho de que p-valor sea menor que 0,05 indica que hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Por lo tanto, podemos concluir que el requerimiento influye en la fase de selección de contratación de bienes de las unidades ejecutoras de salud de la provincia de Huancayo en 2019. Por lo tanto, podemos concluir que el requerimiento tiene una influencia positiva en el proceso de selección de contratación de bienes en estas unidades ejecutoras de salud. Esto sugiere que los actos preparatorios son factor importante a considerar para lograr un proceso de selección eficiente y efectivo. 3. Según el análisis estadístico realizado, el hecho de que p-valor sea menor a 0,05 indica que hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Por lo tanto, podemos concluir que la indagación de mercado influye en la fase de selección de contratación de bienes de las unidades ejecutoras de salud de la provincia de Huancayo en el 2019. Esto sugiere que realizar una indagación de mercado adecuada es un factor importante para lograr un proceso de selección de contratación de bienes eficientes y efectivo en estas unidades ejecutoras de salud. 4. Según el análisis estadístico realizado, el hecho de que p-valor sea menor que 0,05 indica que hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Por lo tanto, podemos concluir que el expediente de contratación influye en la fase de selección de la contratación de bienes de las unidades ejecutoras de salud de la provincia de Huancayo en 2019.
Esto implica que la calidad y el contenido del expediente de contratación tienen un impacto significativo en el proceso de selección de contratación de bienes en estas unidades ejecutoras de salud. Es importante asegurar que el expediente esté completo, preciso y cumpla con los requisitos necesarios para garantizar un proceso de selección transparente y eficiente. 5. Según el análisis estadístico realizado, el hecho de que p-valor sea menor que 0,05 indica que hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Por lo tanto, podemos concluir que las bases influyen en la fase de selección de contratación de bienes de las unidades ejecutoras de salud de la provincia de Huancayo 2019. Esto implica que las bases, que son los documentos y criterios utilizados para la convocatoria y evaluación de las contrataciones, tienen un impacto significativo en el proceso de selección de contratación de bienes en estas unidades ejecutoras de salud. Es importante asegurar de que las bases sean claras, objetivas y cumplan con todos los requisitos legales para garantizar un proceso de selección transparente y equitativo. Análisis y discusión de resultados. Existe una correlación positiva muy alta entre actos preparatorios y fase de selección de la contratación de bienes de las unidades ejecutoras de salud de la provincia de Huancayo. Esto sugiere que la existencia de actos preparatorios tiene un impacto significativo en el proceso de selección de contratación de bienes en estas entidades. Además, se recomienda que existe una falta de especificaciones técnicas en el expediente técnico de obra y que el desarrollo de las actuaciones administrativas no se viabiliza con frecuencia. Estos hallazgos también son respaldados por investigaciones previas que muestran la variabilidad de los criterios utilizados en licitaciones públicas. En general, es importante abordar las deficiencias identificadas en las unidades ejecutoras para evitar consecuencias negativas tanto para la población como para las entidades. Eso podría implicar mejorar la calidad de los actos preparatorios, garantizar la inclusión de especificaciones técnicas adecuadas y facilitar el desarrollo adecuado de las actuaciones administrativas. Recomendaciones. 1. Se recomienda a la alta dirección de las unidades ejecutoras de salud de Huancayo mejorar los procedimientos y prácticas relacionadas con los actos preparatorios, fortalecer la capacitación del personal, implementar mecanismos de control interno, fomentar la colaboración entre las unidades ejecutoras y realizar evaluaciones periódicas para garantizar un proceso de selección transparente y eficiente. 2. Se recomienda que las áreas usuarias de las unidades ejecutoras de salud mejorar la claridad y especificidad de los requerimientos, establecer criterios objetivos y transparentes para la evaluación, fortalecer la capacitación del personal, promover la participación de diferentes actores en la definición del requerimiento y realizar revisiones periódicas del proceso. Estas acciones contribuirán a garantizar el requerimiento adecuado, eficiente y cumplibles, mejorando así la calidad y efectividad del proceso de selección. 3. Se recomienda al área de procesos de selección de las unidades ejecutoras de salud realizar una indagación de mercado adecuada, lo cual implica establecer un plan de indagación claro y detallado, definir los criterios para la selección de proveedores, establecer un plazo razonable para la realización de la indagación, utilizar fuentes confiables y variadas para obtener información y documentar adecuadamente los resultados obtenidos. Implementar estas recomendaciones contribuirá a garantizar una selección efectiva y transparente de proveedores, mejorando así la calidad y eficiencia del proceso de selección de contratación de bienes en estas entidades. 4. Se recomienda al área de procesos de selección o al comité de selección prestar especial atención a la calidad y el contenido del expediente de contratación. Esto implica asegurarse de que el expediente esté completo, preciso y cumpla con todos los requisitos necesarios. Es importante incluir especificaciones técnicas claras, requisitos adecuados y documentación respaldatoria relevante. Además, se sugiere realizar revisiones exhaustivas del expediente para identificar posibles errores o inconsistencias antes de iniciar el proceso de selección. Implementar estas recomendaciones contribuirá a garantizar un proceso de selección transparente y eficiente, mejorando así la calidad y efectividad de la contratación de bienes en estas unidades ejecutoras de salud.
5. Se recomienda al área de procesos de selección prestar especial atención a las bases utilizadas. Es importante asegurar que las bases sean claras, objetivas y cumplan con los requisitos legales. Esto implica definir criterios de evaluación transparentes y medibles, establecer plazos adecuados para la presentación de la propuesta y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los proveedores interesados. Además, se sugiere realizar revisiones periódicas a las bases para actualizarlas según las necesidades y cambios normativos. Implementar estas recomendaciones contribuirá a garantizar un proceso de selección justo y eficiente, mejorando así la calidad y efectividad de la contratación de bienes en estas unidades ejecutoras de salud. Tenemos los anexos más importantes que hemos utilizado en la tesis. Tenemos la matriz de consistencia, donde están las variables actos preparatorios y fase de selección. Tenemos también la matriz de operacionalización de las variables, donde están las dimensiones y los indicadores de cada variable. Este es de la variable 2, de igual forma. También tenemos el cuestionario variable de los actos preparatorios y fase de selección. Muchas gracias por su atención y eso sería todo. Muy bien, Aldi, les felicito, ¿ya? Ha salido excelente, ¿no? Una práctica más ya ustedes en casa, ¿ya? Ahora vamos a continuar con la fase de las preguntas, ¿ya? Pero eso lo vamos a hacer al mediodía, yo les comunico, ¿ya? Entonces, muy bien, jóvenes, quedamos ahí nada más, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Muy bien, felicitaciones.